13 de febrero de 2026. El título de la prédica se llama Libres del pecado y de nosotros mismos. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, pidiéndote Padre que seas tú quien nos ayude, que seas tú quien nos dirija Padre, que a través de tu Espíritu Señor sea dada tu palabra, que traiga edificación Señor para tu hijo que va a predicar y para tus hijos Señor que también que van a escuchar, los hermanos que escucharán después en sus tiempos que puedan hacer en sus casas también. Te agradecemos Señor porque sabemos de que tú eres quien trae palabra de vida eterna. Te lo entregamos en tus manos, que te separes al hombre. Y en todo esto te agradecemos en el nombre de Cristo, tu amado Hijo, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Libres del pecado y de nosotros mismos. La Escritura en el libro de Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. La Escritura declara de que realmente, y sabemos muy bien de que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Entonces, aceptar completamente nuestra muerte en la cruz es muy necesario para saber qué tipo de vida tenemos que vivir, no por el esfuerzo humano, pero sí para entender la condición del cual estamos nosotros realmente y saber de que el que murió ya no tiene ningún vínculo directo con nosotros, aunque sigue teniendo esta apariencia, ¿no? Por cuanto ahí dice, ¿no? Ahora lo que vivo en la carne, ahora lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? No es en la fe que tú tienes, que existe un Dios. Como cuando dice la gente, no, sí, tú tienes tu fe y tú crees en tu Dios. Sí, él tiene su fe y su cree en tu Dios. Esa fe no sirve en absoluto para nada. La fe del Hijo de Dios es la que entra en el creyente, porque necesariamente el creyente tiene que morir para que eso viva dentro de él. No hay una vida si primeramente no existe una muerte. Y esta muerte tenía que darse del Hijo de Dios, llevando el pecado, morir en la cruz, para ponernos en esta condición en la cual nosotros podemos aceptar que realmente estamos libres del pecado. Y no solamente del pecado, sino también libres de nosotros mismos en el sentido de que, como estamos viviendo, como dice en el versículo, ahora lo que vivo en la carne, ahora lo que vivo en este cuerpo físico es el tropezadero constante que a veces nos hace retardar las cosas que debemos de poseer. Por muchos factores, por la experiencia de vida, por las cosas que hemos escuchado, por lo que vemos, por tantos factores del entorno que entra por todos nuestros sentidos, tiene que pasar el tiempo filtrando lo que es y qué no es, y en eso toma un tiempo en el cual tiene que terminar depurando y aceptando el creyente de qué cosas no vienen de parte de Dios para seguir avanzando. Juan dice, capítulo 8, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, esa es la condición que realmente nosotros somos. Que el Hijo nos libertó y verdaderamente somos libres. Verdaderamente nosotros estamos libres. Libres de ningún vínculo con el pecado y del poder del pecado. El poder del pecado ya no se enseñorea sobre nosotros porque no tiene ningún contacto con nosotros. Las faltas que cometes, el tropiezo, pasó esto, tal cosas, son tropiezos, pero estas cosas no se condenan porque se aplica esto, los pecados que no son de muerte, estas cosas que no son de muerte. Porque como tú estuviste con Cristo crucificado y juntamente con Él moriste, así con Él juntamente también resucitaste. Entonces, estás en una condición de resurrección
como Cristo cuando Él resucitó. Es un borrón y cuenta nueva. No hay ningún vínculo con aquello que nos pueda ligar a que el pecado nos acuse y nos señale. La libertad del pecado es muy distinto a ser perdonados por el pecado, porque cuando Cristo estaba en vida, antes que pasara por la cruz cargando el pecado, Él podía perdonar pecado. Es más, hay una escena que está en el libro de Lucas, en el Evangelio. ¿Cómo podemos ver? Espérate, está en Lucas 5, verso 17 para adelante. Luego leer este episodio. Y un día, él estaba sentado y estaban ahí sentados algunos de los fariseos y los maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron a una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataron de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron por la azotea y bajando por la camilla a través del techo, poniéndolo en medio de delante de Jesús. Al ver esto Jesús, la fe de ellos dijo: hombre, tus pecados se son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia, que puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, le respondió: ¿por qué razonan esto en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene voluntad en la tierra, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y al instante se levantó y tomó su camilla y se fue, ¿no? Miren, Cristo aquí les dijo: el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. Pero la declaración dijo: ¿qué más fácil? Era más fácil decirle a este hombre: levántate, camina, y toma tu camilla y vete a tu casa. Eso era más fácil. Esta obra sobrenatural, este milagro sobrenatural, lo dice en primera instancia como el episodio concreto que se ve porque el hombre caminó después. Entonces, pero también les recalcó a los fariseos: miren, no solamente puedo hacer esto, si no tengo autoridad para perdonar el pecado. Esto que ustedes están rechazando, esto que ustedes están razonando y cavilando en sus corazones y diciendo: ¿quién es este blasfemo? Puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto. Y esto que estoy haciendo es más sencillo aún. Decir a este hombre que levante su camilla, que tome, que se vaya. Al instante se levantó delante de ellos, tomó su camilla y había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Este hombre fue sanado. Cristo tenía el poder de perdonar pecados, pero entre el perdonar pecados antes de la crucifixión es muy distinto cuando todavía estaba con vida. Porque cuando en la crucifixión se perdonan y se clavan nuestros pecados, ahí es donde se puede cambiar la naturaleza, porque ahí muere totalmente el pecado. Muere la naturaleza que nos liga a lo que nos esclaviza. Porque recuerden, también el episodio de la mujer en el cual fue ampallada, infragante, en el cual estaba en adulterio. ¿Y qué le dijo? No, ¿dónde están, mujer, los que te condenan? No están, Señor, se fueron. Pues yo te condeno. Anda, ve y no peques más para que no te suceda algo peor. No le condonó, le perdonó los pecados, le perdonó su pecado de muerte de esa mujer. Su pecado era de muerte. Le perdonó este pecado de muerte. Y cuando fue liberado esa mujer, entonces de esta condenación puede ir y ya no pecar más. Pero aún así, todo este episodio, ese cuerpo físico natural de aquella mujer, o el cuerpo físico natural del cual Lázaro muere y resucita por la palabra, Lázaro tiene que haber muerto después también igual. ¿Por qué? Tenía que darse la libertad completa en el sacrificio. El sacrificio expiatorio de Cristo
nos libera completamente en su magnitud global. Él tenía el poder de perdonar pecados, de levantar muertos y todo esto, pero el misterio de este plan de redención es el pináculo de una obra completa que nos desliga totalmente a nosotros de el pecado y su poder que el pecado puede ejercer sobre nosotros, de cortarnos el vínculo, aún teniendo este cuerpo físico que fue concebido en pecado. Este cuerpo fue concebido de una forma que no fue el plan inicial, ¿no? Debimos de nacer por la palabra, viendo el episodio como el Señor hace a Adán, sopla aliento de vida y cómo fue sacado Eva de Adán. Las cosas tenían que venir de una forma muy distinta y no tenía que venir de la forma en la cual, pero bueno, estamos aquí. Pero el Señor sabía que estas cosas iban a pasar y tenía un plan mucho antes de una caída. Y estas cosas se iban a dar, pero en este plan de redención estaba hacerlo volver al hombre que fue nacido de esa forma a su estado original, como el Señor siempre lo deseó. Y esto se va a dar solamente a través de la muerte en la cruz. Recuerden, cuando el pueblo de Israel en día de expiación se perdonaba el pecado del pueblo, pero no cambiaba la naturaleza, porque al siguiente año hacían lo mismo. Tenían que tener otro holocausto, otro sacrificio, otro chivo expiatorio que se le imponía las manos y se le enviaba al desierto a Azazel, y el otro que era para sacrificio. Igual esto se tenía que repetir cada año. O sea, podía ser perdonado el pecado, y es más, era perdonado por el Señor, pero tenía que cumplirse el plan completo de redención de una forma en la cual el perdón del pecado sea una sola vez y para siempre. Porque con un solo sacrificio dice que hizo perfecto a los santificados. Con un solo sacrificio. Entonces, es un solo sacrificio y es una sola libertad de ese momento del sacrificio. Desde ahí para adelante ya no hay ningún nexo directamente con el pecado. No se está negando de que el pecado no quiere acosarte. El tema es de que tú no le aceptes a lo que te acosa o el pecado que te señala, porque Cristo ha cortado el vínculo legal con aquello. La experiencia del cuerpo físico, de esta parte en el cual Gálatas dice, ¿no? Y ahora lo que vivo en la carne, ahora lo que yo vivo. Dice, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, este nuevo hombre puede estar totalmente libre. Y puede estar totalmente libre, no solamente ya del pecado, porque de eso ya lo está. De eso ya está hace 2000 años desvinculado. El tema está que libre de nosotros mismos. Porque de nosotros mismos vienen cosas que nos quieren atar, o que el enemigo quiere hacerte creer que sigues atado. ¿Y qué es esto? Pues la experiencia cotidiana que podemos tener con una realidad del cual no te vaya tan bien. Ya ves, ese es el acusador, no siempre el acusador el que señala. Ya ves, si eres cristiano, no, algo no estás haciendo bien, debes hacer algo y ganarte el favor de Dios. O, ya ves, si estuvieras bien con el Señor, no te pasaría estas cosas. Estas cosas te va señalando. Entonces,
la atención puesta a eso cala en nosotros, no en el que fue perdonado y clavado en la cruz, sino en el que vive en la carne. O sea, me refiero a ese hombre que decide aceptar aquello del maligno, las acusaciones y pensamientos puestos por el maligno en este cuerpo físico, en esta mente. Batalla en esta mente, entonces comienza a atacarte y señalarte por ese lado. Él sabe de que realmente él no puede decir nada con respecto a tu redención y a tu salvación. Él no ataca a la cruz negando el sacrificio perfecto. Él ataca a tu instante presente. Con tu instante presente, ¿cómo está? Pero ahí es donde el creyente tiene que voltear y mirar realmente la cruz y la consumación completa de lo que se hizo ahí. O sea, recuerdas la condición en la cual estás, el derecho legal que tienes por lo que hizo Cristo. Contra eso no puede hacer nada el maligno. Y es eso lo que tú le pones. Bueno, viene y te ataca, y entonces todos esos decretos y acusaciones que habían contra nosotros, sacas el título, por así decirlo, de propiedad, la carta, poder, que dice que realmente fuiste comprado con Cristo, y lo que ahora vives, lo vives en la fe del Hijo de Dios y lo muestras. Le señalas tu condición actual de lo que el Señor dice. Y entonces ahí está la rúbrica, está la huella de Dios. Y esa huella de Dios es roja porque el Hijo lo sella con su sangre. Y Él no puede hacer nada respecto contra eso, porque no tiene autoridad sobre la sangre de Cristo. Entonces nosotros somos atacados y tenemos que ser liberados de nosotros mismos, de lo que vamos recibiendo, no lo que vamos generando nosotros, porque el nuevo hombre que está dentro no genera estas cosas. Son cosas que van entrando y que sutilmente uno lo puede ir prestando en consideración. Y esto va creciendo, y esto va creciendo, y va creciendo, y en un momento determinado uno dice, uy, esto parece ser una verdad que me está pasando, ¿no? Esta no es que son verdad, sino es de que no existe una verdad opuesta a la verdad de la que dice el Señor. Lo que eso es una mentira. Lo que puede ser es una realidad transitoria. Es verdad. Te duele algo, te aflige aquello. Esto está pasando, sí, está pasando, lo ves, lo sientes, lo percibes, pero las verdades, hoy una sola, que es Cristo, y es una verdad absoluta, son inamovibles. Contra eso no hay nada. Entonces el creyente es donde se tiene que fijar y mirar en lo que el Señor dice de él, en lo que ha hecho y la consumación perfecta. Como dice, así que si el Hijo los libertare, así, bueno, si lo ponemos parafraseando, si el Hijo ya te liberó, verdaderamente estás libre. En Gálatas dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Hay algo que hacer el creyente? Bueno, lo máximo que puede hacer el creyente simplemente es la rendición. Rendir al Señor su condición de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, de lo que él se está proyectando, lo que pues estas cosas simplemente lo máximo que puede hacer y lo único que simplemente sirve para que el Señor pueda trabajar sobre eso es rendirse.
más nada más. Entonces, en esta rendición, el hombre, el creyente, se está liberando de sí mismo, se está liberando y entregando esa carga. ¿Por qué? Porque estas cosas van entrando por nuestra mente, van entrando por episodios, van entrando por experiencias, por cosas que vamos absorbiendo de todo nuestro entorno. Y estas cosas uno tiene que ir entregando, entregando y entregando. Porque cada día uno se va cargando, pero nuevas son sus bendiciones cada mañana. Romanos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nosotros no sirvamos más al pecado. Miren, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre, o sea, ese no existe, ese ya está ahí, ese fue crucificado, para que el cuerpo del pecado, pero del pecado de quién, exactamente de ese, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, miren, no es una muerte de este cuerpo, sino parece que lo está diciendo de el cuerpo de ese tiempo. O sea, lo está tomando tan literal como físico que también en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque si fuera el cuerpo de este que tiene que morir, pues entonces, ¿cuál sería el sentido que el Señor dice que no va a destruir este templo del Espíritu Santo, guardar este templo del Espíritu Santo, donde mora el Señor, que cada vez nos va a llevar a la estatura del varón, nos va a llevar progresivamente a la estatura del varón perfecto? Entonces, ya hay un cambio en el sentido de que el cuerpo destruido, juntamente crucificado, ahora, pero lo que sí está es la experiencia cotidiana. Entonces, ese que fue destruido, tanto como crucificado, ya no está. Pero lo que está es la experiencia cotidiana que hemos tenido. Entonces, con esta experiencia que hemos tenido de nuestra vida, o lo que vamos asumiendo, es lo que uno va batallando, es lo que uno tiene que ir negando, es lo que uno tiene que ir poniendo la escritura sobre aquello, contraponiendo algo que tiene más poder, lo que el Señor está diciendo y no lo que el mundo está diciendo. Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues que una nueva criatura es en todo término nuevo. Porque no dice una nueva criatura espiritual, dice una nueva criatura. Una nueva criatura es en el sentido de la palabra, pues es todo, ¿no? Entonces, nos libra del pecado, nos compra nuevo y nos da una nueva naturaleza y podemos vivir en la fe del Hijo de Dios. Porque las cosas que ya pasaron ya no tienen que ver nada con nosotros. Y como todas las cosas son hechas nuevas, las cosas nuevas es como un disco sólido de una PC, ¿no? Está nuevo, lo has puesto y está totalmente limpio. No ha sido reseteado, ha sido comprado nuevo. Se ha sacado el disco duro que ya estaba fallando, estaba malo, que no valía realmente, porque realmente no era inservible, y se le pone uno nuevo. Ni siquiera tiene un kilobyte de uso. Entonces, pero ese disco duro o disco sólido tiene que ser llenado con cosas nuevas, con nueva información. ¿Y cuál es esa nueva información? Es exactamente los decretos de Dios que dice de lo que es ahora su Hijo. Eso es.
Esa es la información. O sea, es una información de dónde, de que con Cristo estoy juntamente resucitado. Ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. De ahí para adelante es toda la información que se va llenando de lo que el Señor dice. Las promesas de Dios, lo que el Señor dice de ti, lo que el Señor dice que está haciendo en ti, lo que el Señor te va a llevar, lo que el Señor dice. Entonces, esta es la nueva información. La información de que, uy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese, ese está en el otro disco que ya no se usa. Ese fue consumido en la cruz. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por supuesto que fue liberado de ese cuerpo de muerte. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Y dice, porque habéis muerto. Claro, necesariamente tiene que haber una muerte para que haya una vida. Al fin y al cabo, siempre lo más importante que podemos hacer siempre será la rendición a entregar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos o lo que, todas esas cosas, o lo que adolece uno. Lo máximo que puede hacer uno es simplemente entregar. Lo máximo que puede hacer partícipe en esto es simplemente la rendición. Y esa rendición no tiene ningún mérito en el sentido de efectivo de poder, pero sí en el sentido de poder dejar que alguien trabaje sobre ese poder. Porque lo que estás haciendo es simplemente es entregar tu derecho para que alguien trabaje sobre aquello. Es como, digamos que tuvieras un terreno, ¿no? Es tuyo, pero no tienes la facultad de poder construir ahí algo porque no tienes los medios. O sea, no tiene los medios, no tiene los materiales, nada, pero hay alguien que lo tiene y dice que lo va a hacer. Lo máximo que puedes hacer es simplemente, pues, toma, te doy el derecho, estos son los papeles, para que tú lo hagas. Porque no estoy en la condición, pero tú sí lo estás y tú lo puedes. Máximo. ¿Qué haces ahí? ¿Hiciste algún esfuerzo de poder poner una piedra? ¿Una varilla de fierro? No, no lo pusiste tú. Le cediste tu voluntad para que lo haga él. Y es exactamente lo que se puede hacer para que el Señor pueda trabajar. Y así constantemente el creyente va creciendo. Entonces, al tomar esa actitud, es cuando no estamos nosotros siendo liberados de nosotros mismos. Ese acto de dejar las cosas es la liberación de nosotros mismos. Y esto tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque constantemente, pues, vamos caminando y la información sigue entrando por nuestra mente, las experiencias siguen entrando, la enfermedad que quiere asolar por ahí. Entonces, el creyente tiene que hacer esto siempre. Pero el tema es que a veces pareciera de que uno esperara que la cosa se cargue para poder hacerlo, ¿no? Creo que es como que es algo que no debería de ser, ¿no? Pero se tiende a eso. Pero aún así lo entrega, porque es lo que se debe de hacer. Nuestra naturaleza fue clavada ahí y ahí murió, hace 2000 años. Reconocer eso. Cuando hay un acoso de parte maligno, de parte de sus huestes, los dardos que lanza, simplemente es tomar esto y ponérselo como recordatorio. Que nuestra naturaleza fue clavada en la cruz.
y tienes un dueño. Ya no sirves al pecado y no tiene poder sobre él. Entonces, nosotros, ¿en qué jugamos en todo esto? Lo que se mencionó hace un momento, simplemente en la rendición, es la parte máxima que podemos hacer. Y después de eso, nada más. Hermanos, para concluir el versículo, en un momento, y, bien, ahora, acá. Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que nosotros se muestre más su gracia maravillosa. Esta es otra oración más. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, en el bautizo, nos unimos en Él, en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautizo, y tal que con Cristo fuimos levantados de los muertos. Y el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Romanos 6:8, que dice que de tal que Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Nuevo es todo. Cada, cada vez que rendimos algo al Señor, nos liberamos de nosotros mismos, y eso es algo nuevo, empezar de ahí para adelante constantemente. Porque el día jueves fue ayer, el nuevo empieza mañana y es otro, desvinculado del otro. No importa qué pasó, lo que importa es que lo entregaste y te liberaste de ti mismo porque se lo diste al Señor.